para los creyentes, para las personas que hemos sido regeneradas, las personas que hemos tenido este llamamiento santo de parte de Dios. Las que hemos sido, pues, receptoras de la gracia inmerecida de nuestro Señor para con nosotros. Es por eso que para nosotros los creyentes, aplicar los términos de las bienaventuranzas tiene que ser un asunto de gran importancia. Quiero decir en este sermón que de ninguna manera pensamos que el asunto es optativo. Nosotros no podemos tener una selección de qué bienaventuranza sí, qué bienaventuranza no. De hecho, en términos más espirituales, todas las personas que hemos sido regeneradas, que tenemos un corazón nuevo, tendríamos que tener esto de facto, es decir, lo tendríamos que tener de por sí, tendríamos que disfrutar de estas características. Estas cosas no son cualidades adquiridas a través de un esfuerzo personal. Por eso solamente hablamos de los regenerados. No es algo que la gente pueda procurar. No es algo que nosotros podamos salir a la calle y decirle al mundo: oye, mira, esfuérzate para ser bienaventurado cuando lloras, cuando eres pobre de espíritu, cuando eres manso o cuando tienes hambre y sed de justicia. Esto no puede ser posible. No son pues cualidades que se aprenden, no son cualidades que pueden ser producto de un esfuerzo del ser humano. Todo lo contrario, el ser humano justo va en sentido contrario. El ser humano, desde luego, que no se siente en bancarrota espiritual y por eso no es pobre de espíritu. El creyente sí. El creyente reconoce su condición y dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Reconocemos nuestra bancarrota espiritual, sin duda. No hay duda. Un no creyente no puede hacer semejante cosa. Nosotros los creyentes podemos llorar, porque ofendemos a Dios con nuestro pecado. Un no creyente puede justificar su falta y no llora porque ofende a Dios, porque ni siquiera tiene un concepto sano de Dios. No lo puede hacer, pues. No se le puede exigir semejante acción a una persona no regenerada. Pero a nosotros sí. Nosotros tenemos que ser así naturalmente. Nos ofendemos porque pecamos contra Dios y lloramos por la ofensa que le dimos a Dios y no tanto por las consecuencias de nuestro pecado. También nosotros los creyentes tenemos la capacidad de la mansedumbre, como decíamos la semana pasada, pero una persona no creyente no tiene esta cualidad de mansedumbre. No le es fácil, no adquiere esta característica particular, porque una persona que no es regenerada, evidentemente ante el embate de un ataque, siempre contesta justamente reactivamente en contra del ataque. Nosotros como mansos, ¿no? Nos abstenemos, sufrimos el agravio, contestamos bendición por maldición, estamos en paz con todos los hombres, somos creyentes alegres, pero también somos creyentes entendidos de que el Señor hace su justicia con quien tiene que hacerla. Estas tres cosas que hemos analizado ya en el pasado nos llevan pues de la mano y ya dijimos que no están puestas las bienaventuranzas como si no tuvieran una relación una con otra, sino que van encadenadas una tras otra para llegar a un punto final en la octava bienaventuranza, en la octava mención sobre este asunto. La que sigue, que viene como muy de la mano de las anteriores, tiene que ver con la justicia. Y hoy vamos a hablar brevemente sobre el asunto de la justicia, porque el texto dice que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Debo partir esta breve meditación haciendo un señalamiento acerca de que no son bienaventurados solamente los que tienen hambre y sed, porque cuando hablamos de los que tienen hambre y sed solamente, entonces nosotros, amados hermanos, tenemos solamente esa bienaventuranza después de que nos pasa ya la comida del alimento anterior. Es decir, ya tengo hambre, ya tengo sed, soy bienaventurado. Estoy saciado, no soy bienaventurado. No estamos hablando entonces de un hambre natural, un hambre común, o una sed natural, una sed común. No tiene que ver con esto. Gracias a Dios que el adjetivo justicia califica lo que es tener hambre y sed. Dice la Escritura que es feliz el que tiene hambre y sed. Cualquier persona, pues, no creyente que tenga una lectura parcial del texto, otra vez en esta aparente contradicción, porque el sermón es contracultura, diría: ¿de verdad es bienaventurado quien tiene hambre y sed? ¿Feliz? Yo quisiera ver a las personas hambrientas y sedientas que sean felices, independientemente de lo que sea, de alimento, de justicia o lo que sea.
Una persona que tiene hambre y sed no puede ser bienaventurada, no puede ser dichosa, pues no puede ser feliz. Todo lo contrario, una persona que pasa por una aflicción y tiene hambre y sed de lo que sea, no puede ser una persona bienaventurada. Esto otra vez encaja perfectamente en el cuadro de la contracultura del Sermón del Monte, porque exactamente no estamos hablando del mundo que puede traducir esto como un asunto muy humano, sino que estamos hablando de esto como un asunto que viene del Espíritu hacia nosotros. El texto es claro: bienaventurados, felices pues, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando hablamos entonces de hambre y sed, luego hablamos un poco de la justicia, estamos hablando de una necesidad imperiosa. Algo que está pasando en nuestro cuerpo de una manera abrumadora. Es como caminar en el desierto en este asunto del hambre y de la sed que puede provocar el cuerpo mismo. Caminar en el desierto y no tener que beber durante días o no tener que comer durante días. Esta apremiante necesidad del alimento y del agua se vuelve tan vital que si le pusieran a una persona muy hambrienta y muy sedienta $1.000.000 por un lado y un vaso de agua y una torta por el otro lado, desprecia el millón y se va por la comida, porque así de apremiante puede ser el hambre y la sed de una persona que está anhelando ardientemente satisfacer su necesidad personal, su necesidad pues física. Cuando estamos hablando de este concepto de hambre y sed y en la combinación de los dos asuntos, estamos hablando de que es bienaventurado aquel que sacia su necesidad más interna, esa necesidad más apremiante que tiene su alma, hambre y sed. Esa necesidad tan apremiante, por ejemplo, está descrita en el Salmo 42, que todos conocemos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice el texto, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es este tipo de hambre. Es este tipo de hambre que tiene el ciervo que brama por las corrientes de aguas. Es esa necesidad que tiene que ser satisfecha. Es una necesidad espiritual, por cierto. Una necesidad espiritual que tiene que ser satisfecha. Y que encontramos satisfacción cuando nos encontramos con la justicia, que voy a explicar un poco más adelante. Otro texto que habla en este sentido de la necesidad apremiante tiene que ver, o está en el Salmo 63, los primeros 2 versículos. Dice el texto: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Mi alma tiene sed de ti. Es posible que el salmista esté diciendo mi alma tiene sed de ti y no tener sed en su cuerpo. Estamos hablando entonces de una necesidad interna, ya del alma, ya del espíritu, porque no lo dividimos, y es una necesidad que tiene el regenerado de Dios. Esta hambre y sed es característica en el hombre y en la mujer de Dios. Nosotros, independientemente de la justicia, tenemos hambre de Dios. Tenemos sed de Dios, como David. Esa sed, esa hambre, que solamente puede ser satisfecha con una plena comunión con Dios. No hay una manera de acallar la sequedad del alma si no es a través de una comunión plena con el Señor. Este es el tipo de hambre y sed del que estamos hablando. No pues del hambre y sed, aquellos hambre y sed que tienen que ver con los asuntos físicos, más con el espíritu, con el alma de la persona creyente. Pero dice el texto que es bienaventurado pues el que tiene este tipo de hambre y sed, pero añade de qué. Dice que tiene hambre y sed de justicia. Tiene que satisfacer su necesidad más interna, y la satisfacción de su ser interno está en la justicia. Lo cual entonces necesita ser aclarado, porque entonces ¿de qué estamos hablando? De lo que nosotros consideramos como justo, del entorno a nuestro alrededor donde clamamos nosotros justicia social, por ejemplo. ¿Estamos nosotros hambrientos de una justicia social? El creyente tiene que enarbolar la bandera socialista de la justicia social y entonces caminar con el Cristo guerrillero en el mundo para reclamar una justicia social, una justicia que requiere de una guerrilla
espiritual o no. No estamos hablando pues de una satisfacción de esta naturaleza. Porque cuando hablamos de que tenemos hambre y sed de justicia, no necesariamente estamos reclamándole al mundo que haga lo correcto, aunque en cierto sentido sí. Pero no es esta la posición del bienaventurado. El bienaventurado no es aquel que toma un arma y sale a defender su postura cristiana. No está saliendo a la calle a exigir que el mundo se conduzca de acuerdo a los principios del Señor. Esto, por supuesto, es viable, esto lo tenemos que hacer, pero no es de lo que está hablando el texto. Cuando la palabra está hablando acerca de que somos bienaventurados, los que tenemos hambre y sed de justicia, que anhelamos, que deseamos satisfacer esta necesidad interna de justicia, estamos hablando de la justicia en dos sentidos. Y son dos sentidos que son muy importantes y uno depende del otro. El primer sentido del que hablamos cuando hablamos de justicia, estamos hablando de que esta justicia es una justicia por imputación. Ahora voy a explicar. No podemos hablar de una justicia de actos si no hablamos de una justicia de corazón. No podemos nosotros ejercer una justicia de acción si no hemos hablado de una justicia del alma. El alma no es justa. Dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Nosotros no podemos entonces hacer o tratar de hacer en los términos religiosos de Dios, buscar el bien social, la justicia de acciones, si antes no hemos entendido la otra justicia que viene por la imputación de la justificación. Ahora, para no ser tan complicado en el asunto, tenemos que entender que en la justicia por imputación, nosotros la obtenemos como resultado de la justificación por nuestros pecados. Ahora, nosotros sabemos que fuimos pecadores. Bueno, seguimos siendo pecadores, pero estábamos en una condición de una total depravación, como dicen los puntos del calvinismo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cualquier obra de justicia que hubiésemos hecho estando muertos en delitos y pecados en nuestra condición anterior, dice la palabra que estas obras de justicia son como trapos de inmundicia, de nada servirían. Si yo, por ejemplo, me condujera bien con mi prójimo y lo amara, y yo diera a los pobres, e hiciera una gran cantidad de actos de justicia, pero no he sido justificado por Cristo, aún esa obra de justicia sería, dice la Biblia, como trapos de inmundicia. Aún y esa justicia no serviría para nada. No es esa justicia de la que tenemos hambre y sed. Para que nosotros podamos entender este asunto, entonces entendemos en que la justicia de la que estamos hablando aquí es una justicia que viene por ese acto soberano de Dios cuando nos llama y nos pone la justicia de Cristo en nosotros. Eso se llama imputación de la justicia. Es como cuando Adán y Eva en el huerto del Edén, ellos eran perfectos delante de Dios, pero un día pecaron y el pecado de ellos fue imputado a toda la raza humana. ¿La pedimos? ¿La escogimos? ¿Decidimos por eso? Por supuesto que no. Nos viene, hermanos, ya en la sangre. Nacemos con un corazón de piedra, con un corazón muerto. Todos aquellos que hemos nacido en esta condición, estamos en una condición terrible, en donde, si reclamamos la justicia de Dios, lo que merecemos sería la aniquilación, porque la paga de pecado es muerte. Pero vino el segundo Adán, aquel que pudo cumplir con toda la ley, aquel que hizo toda la obra. Al morir por nosotros, sus elegidos, el justo recibiendo el castigo injusto, recibiendo la ira de Dios en la cruz. Una vez que el Señor termina la obra redentora, todos los que creemos en Él, nos es imputada su justicia. Nos es puesta su justicia. Y nosotros somos justos ahora.
Porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos la justicia de Cristo, no la mía. Esa justicia ha sido pues puesta en mí. La palabra teológica es imputada en mí. ¿Yo la pedí? No. ¿Fue mi anhelo, mi deseo? No. Fue una obra sobrenatural de Dios por su Espíritu Santo que puso en mí su gracia, me llamó a mí de manera eficaz a través de su gracia irresistible y me hace despertar a una justicia que yo no merecía. Ahora soy justo delante de Dios. Justo y pecador, diría Lutero. Pero justo. Justo. Tengo la justicia de Cristo. No por mis actos, sino porque Cristo murió por mí y su justicia fue puesta en mí. La justicia que yo tengo, la justicia que usted tiene, es la justicia de Cristo en nosotros. Cuando el texto habla de esto, recuerde que quien lo está diciendo es Jesús, el que murió, el que derramó su sangre por nosotros, el que nos declara justos. Y él dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed. Bienaventurados aquellos que anhelan, lo más anhelante de su vida es tener la justicia de Cristo en su vida. Es saberse justificados por Cristo. Es entender que Cristo murió por mí. Soy bienaventurado porque mi alma se sacia por la justicia de Cristo. No porque soy muy bueno. Por eso hablábamos de que va en contra un poco, o se contrasta con la justicia social. Porque a lo mejor usted dice: es que haciendo cosas buenas, me siento bien conmigo mismo. ¿Nosotros nos sentimos bien con nosotros mismos? Porque tenemos la justicia de Cristo en nosotros. Esa anhelante necesidad del alma la cubre Jesús por su justicia. Y hemos sido justificados solamente por el Señor. Esta obra maravillosa la hizo Él. El profeta Isaías, en el capítulo 53, lo explica muy lindo. Dice el profeta en el capítulo 53, versos 5 y 6 de Isaías: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y al cargarlo, mi pecado se fue a él y su justicia se vino a mí. Y ahora soy justificado por Cristo. Y ahora cuando Dios me ve, no me ve a mí, pecador, sino ve a Cristo en mí. Por eso ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Tengo hambre y sed de esa justicia. Por eso mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esa hambre, esa sed está saciada por Cristo. Pero por supuesto que la segunda parte de esta justicia, ya vimos que la primera es la imputación, nos lleva entonces a la segunda parte de la justicia. Esta justicia es una justicia también de impartimiento. Una vez que he reconocido y mi alma está saciada por la justicia de Cristo en mí, porque ha sido imputada su justicia en mí, entonces mis actos, mis acciones, mis reclamos tienen que venir como producto de esa justicia. Y el Señor exige al creyente una justicia de esta naturaleza. Por eso, en el capítulo 6, también en el Sermón del Monte, pero en el primer versículo, dice el Señor: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Dice: guarden de hacer su justicia. Lo que tienen que buscar es mi justicia. Por eso tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice: guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Y también el Señor, en el capítulo 5,
Añade, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dice él, su justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Pero desde luego que no estamos hablando de legalismo, porque lo que sí tenían los fariseos y los escribas era legalismo absoluto. Cuando hablamos pues de la justicia mayor que la de los fariseos y de los escribas, no tienen que ver con que busquemos estándares tan altos que ni siquiera yo sea capaz de cumplirlos, porque incluso ni siquiera la Biblia los exige. No estamos hablando entonces de conductas del mundo que podamos observar, incluyéndonos a nosotros como creyentes. La justicia por impartimiento, la justicia que se exige, es una justicia propia y que también tiene que ser buscada de los demás. Esa justicia propia de impartimiento es que yo tengo que hacer exactamente lo que dice la Biblia que yo haga. Es exactamente entrar en el esquema de Dios. Hace mucho tiempo, como 3 años, aquí predicaba yo y decía que cuando hablamos de la justicia, de hacer lo justo, estamos hablando de encajar en el molde de Dios. Y ponía yo la ilustración de una casa que se está construyendo, y cuando se construye se deja un claro para la ventana, pero se deja con medidas precisas. Necesitamos una ventana que encaje. Vamos y hacemos la ventana del material que ustedes quieran, y si la hacemos 1 centímetro más grande o 1 centímetro más chica, no encaja. O se pasa o se atora. ¿Qué necesitamos para que el cuadro entre en este marco? Necesitamos, y utilizamos esta expresión, que entre justito. Que entre justo. Para que entre justo, esta ventana tiene que amoldarse al cuadro perfectamente. Para que entre justo. Cuando entra justo, ¿no? Los que se dedican a la construcción pueden decir, justo. Porque se amoldó al cuadro. Cuando hablamos de justicia desde el punto de vista del creyente, es que nosotros encajamos justo en el cuadro. ¿Pero cuál es el cuadro? Es el mandato de Dios para con el hombre. Es la exigencia de Dios para con su pueblo. Es todas aquellas cosas que Dios exige de nosotros y que cumplimos cabalmente. Es decir, yo tuve esta conducta justo como se me pedía. Exactamente tal, sin faltar nada. Sin faltar nada. Antes de poner el ojo en el otro que no encaja, primero pongo el ojo en mí, que tengo que hacer justo lo que Dios pide de mí. Pues bienaventurado es el que su necesidad apremiante es hacer lo que Dios ha pedido que yo haga, exactamente. Por eso estamos tan hambrientos y sedientos, hermanos, porque no estamos haciendo justo lo que Dios ha demandado que nosotros hagamos en su palabra. Y cuando nos salimos del molde, cuando nos salimos del modelo, cuando nos salimos pues de lo establecido en su palabra, no estamos felices. Caemos. Algo anda mal, porque no estamos haciendo justo lo que Dios quiere. Luego sí, cuando ustedes hagan lo justo, yo haga lo justo exactamente tal, entonces voy a exigir lo justo de mi hermana y de mi hermano. También está contemplado. También. Pero lo primero que tenemos que revisar es que soy feliz, soy bienaventurado cuando mi alma está satisfecha por la justicia de Cristo en mí. Y 2, cuando mi conducta encaja en el molde exigido por el Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos una necesidad apremiante de hacer la voluntad de Dios? ¿No es cierto que de repente nos topamos con que hemos cometido pecados aún sabiendo que los estamos haciendo en contra de Dios? Pareciera ser que entonces en algunos momentos gana más el anhelo y la sed que tenemos, el hambre y la sed que tenemos de hacer algo que no está correcto, en lugar de tener hambre y sed por hacer lo que es correcto.
A veces nos gana más un pecado oculto en el corazón que verdaderamente estar sedientos de hacer lo que Dios pide para nosotros. Por eso no somos a veces felices, porque estamos satisfaciendo el cuerpo, estamos satisfaciendo el anhelo pecaminoso, en lugar de satisfacer nuestra necesidad apremiante de hacer exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque tengo la justicia de Cristo en mí. Porque Cristo mora en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Solamente estos, amados hermanos, que tienen este tipo de hambre y sed de justicia, solamente estos serán saciados. Esta expresión, será saciado, tiene un énfasis muy interesante. Es como cuando uno come, y va ligado con esto, y ya no le entra a uno ni una migaja más de pan. Dice uno, estoy hasta acá. Ya estoy satisfecho. La expresión común es, estoy lleno. Ya no puedo comer más nada. No entra nada. El tanque lleno. Saciado tiene que ver con que ya no hay nada que me falte para calmar mi hambre y mi sed. Pues cuando nosotros hemos entendido nuestra necesidad de la justicia de Dios en nuestra vida, y cuando hemos entendido la necesidad de hacer lo que Dios quiere de nuestra vida, seremos saciados. Seremos saciados. Y entonces, ¿qué hay con la justicia social? ¿Qué hay con reclamar derechos? ¿Qué hay con explotar en contra de alguien que está haciendo algo que no consideramos correcto? Si no hemos entendido la imputación de la justicia de Cristo y no nos hemos encajado en el molde que la palabra nos da a nosotros para estar justo en su lugar, en el lugar que Cristo nos quiere tener, ¿con qué cara exigimos a la calle, al mundo, al gobierno, a la familia, a los amigos? Justicia. Solo seremos bienaventurados cuando entramos entonces en este esquema de la justicia de Cristo en mí y de mi propia vida en relación con las exigencias de Cristo en mí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hiciste una obra maravillosa en nosotros, porque mandaste a Jesús a morir y a justificarnos de nuestros pecados. Y ahora, Padre, en lugar de recibir tu ira, recibimos tu misericordia. Señor, tenemos hambre y sed de justicia. Nuestra alma te anhela. Deseamos, Señor, con toda el alma, ser saciados por la justicia de Cristo. Y ser saciados cuando cubrimos, Señor, la necesidad que tenemos de hacer lo que es justo delante de tus ojos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y te rogamos que tú la confirmes en el corazón de todos los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén.